Muy bien. Entonces, continuando con lo que hicimos previo a la semana de asueto, la idea es que estábamos demostrando el lema 1.17 y lo repito, estoy haciendo referencia al archivo PDF que está disponible en el Classroom. Y entonces, el asunto es que nos quedamos, hicimos previamente la prueba de que 1 implica 2. El lema 1.17 tiene 2 incisos, hicimos la prueba de que 1 implica 2, y nos quedamos, se quedó pendiente la prueba de que 2 implica 1. Entonces, el inciso 2 lo que dice es que ciertas 3 cantidades, que ahorita les repito quiénes son, estas 3 cantidades, mu1, mu2 y mu3, estas cantidades son... Estas cantidades resultan ser todas iguales a 0, y a partir de esa hipótesis hay que deducir vectores B y W de los que estamos hablando en el lema 1.17 son paralelos entre sí, ¿no? Entonces, les repito rápidamente quiénes son las MUs y comenzamos a hacer las cuentas, ¿no? Entonces, habíamos quedado en que V, B y W, déjenme contarles rápidamente cuáles son las hipótesis con las que estamos trabajando. B y W son un par de vectores en R3, ambos distintos del origen, y habíamos quedado en que B tiene coordenadas B1, B2, B3, y que W tiene coordenadas W1, W2 y W3. Y entonces, a partir de esto, habíamos dicho que íbamos a producir 3 números reales, y el primer número real, mu sub 1, se obtenía de esta manera. Lo que hacía era fijarme, digamos, en los vectores puestos así, ¿no? Renglón por renglón, y mu sub 1 iba a ser el determinante de los numeritos que no taché. O sea, para encontrar a mu sub 1, tacho, digamos, las coordenadas que tienen subíndice 1, y entonces, al tachar las coordenadas que tienen subíndice 1, me quedo con estas 4 coordenadas, B2, B3, W2, W3, y por ende, mu sub 1 es el determinante, B1, perdón, mu sub 1, ahora sí, es el determinante B sub 2, B sub 3, W sub 1, W sub 3, es este determinante. Mu sub 2 es el resultado de hacer algo similar. Para calcular, para determinar quién es mu sub 2, lo que hago es tachar la columna correspondiente a las segundas coordenadas. Entonces, tachando la columna de las segundas coordenadas, me quedo con estas otras 4 coordenadas, ¿no? Estoy pensando en B1, B3, W1, W3, y lo que hago es formar este determinante. Este sería B1, B3, W1 y W3, ¿no? Eso es mu sub 2. Y finalmente, mu sub 3 se obtiene de manera similar, es decir, vamos a producir un determinante de tamaño 2 por 2, y lo que hago es tachar las columnas, la columna correspondiente a las coordenadas con subíndice 3. Entonces me quedo con estas 4 coordenadas, y esas 4 coordenadas forman un determinante. Entonces esto sería B sub 1, B sub 2, W1 y W2, ¿no? Este sería el determinante. Y entonces, 1, mu2 y mu3, de los números reales de los que se habla ahí en la hipótesis, son estas cantidades, son estos 3 determinantes que acabo de explicarles. Entonces, vamos partiendo de la hipótesis de que estos 3 determinantes valen 0. Lo que tenemos que concluir es que los vectores B y W resultan ser paralelos, ¿no? Entonces hay que encontrar un escalar de tal manera que ese escalar multiplicado por uno de ellos me devuelve el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, fíjense que la hipótesis que tenemos, esta hipótesis de que mu1 vale 0, se puede escribir de esta manera, ¿no? O sea, a partir de la definición de mu sub 1, la hipótesis dice que mu sub 1 vale 0. Pero por otro lado,
Si ustedes calculan el determinante mu sub 1, ese determinante va a ser B2 multiplicado por W3, ¿no? Menos B3 multiplicado por W1, ¿no? Simplemente echen un vistazo al determinante ahí en pantalla y verán que queda una cosa de este estilo. Y por ende, la igualdad a cero lo que nos dice es que B2 multiplicado por W3 da como resultado B3 multiplicado por W1, ¿no? O sea, en vista de que la diferencia es igual a cero, entonces eso quiere decir que estos dos productos son idénticos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? O sea, lo que yo digo es que a partir de que mu sub 1 vale cero, uno puede deducir que B2 multiplicado por W3 es igual a B3 por W1. ¿Hay alguna pregunta a ese respecto? Entonces, no me dejarán mentir, pues, siguiendo el mismo razonamiento, uno puede comprobar que mu sub 2 vale cero, entonces a lo que vamos a llegar es a que B sub 1 multiplicado por W3 es lo mismo que B sub 3 multiplicado por W1, es exactamente el mismo razonamiento, solo que me estoy saltando ahora. Y finalmente, a partir de que mu 3 vale cero, uno deduce que B1 multiplicado por W2 es lo mismo que B2 multiplicado por W1, ¿no? O sea, se tienen estas igualdades. Entonces, el que las mus valgan cero nos lleva automáticamente a que se dan estas tres igualdades. Y déjenme subrayarlas porque en un momento voy a regresar a ellas, ¿no? Entonces, a partir de que las mus valen ceros, se pueden deducir estas tres igualdades que están encerradas en rectángulos verdes. Ahora, como W estamos suponiendo que es un vector distinto del origen, lo repito, parte de las hipótesis del lema 1.17 es que los vectores B y W son ambos distintos del origen, en particular W es distinto del origen, y si W es distinto del origen, pues entonces alguna de sus coordenadas es distinta de cero. Entonces, como W es distinto de cero, se tiene una de dos. O sea, se tiene una de tres, o que su primer coordenada es distinta de cero, o que su segunda coordenada es distinta de cero, o que su tercer coordenada es distinta de cero. Alguna de las tres coordenadas del vector W debe ser distinta de cero, porque si no W sería el origen. Entonces, podemos pensar, o sea, en vista de esta observación, podemos pensar en tres casos. Entonces, puedo pensar en el caso en el que W1 es distinto de cero, porque no sé cuál de estas tres condiciones es la que va a resultar ser cierta. Luis Alberto tiene un comentario en el chat. En U1, a Mu1 en el determinante puso W1 y era W2. Déjame revisar. Déjame revisar. B1, B2, W3, B3, W1, B3, W1. Ya te entendí. Gracias. Sí. Esto es B2 por W3 y luego B3 por W1. No veo, no. Ya. Aquí debe de ser W2. Claro, ya. Sí, me equivoqué aquí al poner el subíndice. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias. Entonces, sí, ¿no? La corrección esta es que el subíndice ahí debe de ser W2. Naturalmente en las notas está bien escrito, les pido una disculpa por haberme equivocado con los subíndices. Muchas gracias a Luis Alberto por la corrección. Y entonces se hace este cambio en los subíndices, y con este cambio en los subíndices obtengo estas tres condiciones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de que continuemos? Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso en el que W1 es distinto de cero. Bueno, si W1 es distinto de cero, una de las cosas que puedo hacer es lo siguiente. A ver.
Yo quiero demostrar, tal y como lo dice ahí en el segundo renglón de pantalla, quiero demostrar que B y W son paralelos. El que B y W sean paralelos significa que existe un escalar de tal manera, existe un escalar de tal manera que uno de los vectores es igual a ese escalar multiplicado por el otro. Esa es nuestra definición de paralelismo, ¿no? Si revisan las notas, verán que ese es nuestro concepto de paralelismo, ¿no? B y W son paralelos, sí, solo sí. Existe un escalar de tal manera que se hace este truco. Y entonces, si yo quiero concluir que B y W son paralelos, lo que tengo que hacer es proponer un escalar. Entonces, yo propongo que tomemos como escalar el numerito R igual a B sub 1 sobre W sub 1. En el caso que estamos analizando, que es el caso en el que la primera coordenada de W es distinta de 0, este cociente se puede hacer. Puedo definir en efecto R1 como B sub 1 dividido entre W sub 1, y esto lo que me devuelve es que, de hecho, R es un número real, o sea, ya tengo un escalar. Y lo que me gustaría hacer ahora es convencerlos, o sea, la pregunta ahora es, o sea, ya tengo un escalar, pero la pregunta ahora es si este escalar es el que va a funcionar. En otras palabras, ¿será cierto que B es R por W? Eso todavía está pendiente, ¿no? No es obvio que en efecto proponer este escalar ya resuelva todo el asunto. Entonces vamos a realizar algunas cuentas para convencernos de que en efecto se da esto que está aquí. Bueno, en primer término, ¿quién es R por W? Bueno, R multiplicado por W es R multiplicado por W1, R multiplicado por W2 y R multiplicado por W3, porque esa es la manera en la que se define la multiplicación por un escalar. Y como podrán ver, en la primera coordenada, cuando yo hago R multiplicado por W1, directamente de mi definición de R, o sea, si le echamos un vistazo a la definición de R, veremos que a partir de la definición se deduce que R por W1 es lo mismo que B1 sobre W1, porque eso es R, y luego esto estaría multiplicado por W1 acá, entonces puedo cancelar y lo que obtendría es que este da como resultado B1. Entonces, en el producto por el escalar R, obtengo que R por W1 es en efecto B sub 1. Pero aún no queda claro qué va a pasar con las otras dos coordenadas, ¿no? Es decir, qué va a pasar con R por W2 y qué va a pasar con R por W3. O sea, también voy a obtener B2 y B3 respectivamente. Y entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, R multiplicado por W2, esto es lo mismo que B sub 1 sobre W1 y luego multiplicado por W2. Aquí estoy multiplicando por W2, por eso el otro factor es W2. Y esto se puede reescribir como B1 multiplicado por W2 dividido entre W1. O sea, la fracción se puede reescribir para que quede de este modo. Y ahora, o sea, aquí tengo B1 por W2. Entonces, si le echamos un vistazo, si le echamos un vistazo a esta expresión que está aquí, y digamos, le pongo este símbolo para identificarla. Si me fijo en esta expresión, déjenme hacerlo bien. Entonces, si me fijo en esto y a esta igualdad le pongo este símbolo, entonces B1 por W2 es lo mismo que B2 por W1. Entonces, de nuevo, B1 por W2 es lo mismo que B2 por W1. Eso es lo que dice el símbolo de ahí arriba. Entonces, eso quiere decir que en lugar de escribir B1 por W2, aquí puedo utilizar, o sea, la idea es que aquí estoy utilizando la igualdad, la igualdad que marqué con este símbolo, ¿no? Entonces, B1 por W2 es exactamente lo mismo que B2 por W1. Entonces, déjenme escribir esto como B2 multiplicado por W1 y luego sobre W1. Lo único que hice fue utilizar la ecuación de Verne para cambiar B1 por W2
por B2 por W1, ¿no? Y aquí lo que puedo hacer es cancelar en el numerador y en el denominador a W1, y esto me va a dar como resultado B sub 2. Entonces, fíjense que acabamos de convencernos de que el escalar R multiplicado por W2 me devuelve en efecto el número real B sub 2. Entonces ya tengo también la segunda coordenada. La segunda coordenada, ya vimos que la primera coordenada va a ser B sub 1. Acabamos de descubrir que la segunda coordenada va a ser B sub 2. Y lo único que me falta ahora es intentar convencerlos de que R multiplicado por W3 me va a dar como resultado, B sub 3, ¿no? Ese es todo el asunto pendiente. Y entonces, ¿de qué manera nos convencemos? Bueno, ahora voy a echar mano de esta, ¿no? Entonces, esta que está aquí, le voy a poner un asterisco, dice que B1 por W3 es igual a B3 por W1 y la marqué con un asterisco amarillo. Entonces, voy a utilizar esa en esta parte. R multiplicado por W3 es lo mismo que R es el escalar que ya definimos, B1 entre W1, ese es el escalar R, ¿no? Y tengo que multiplicar por W3. Entonces, esto, haciendo la multiplicación entre fracciones, es B1 por W3 y luego dividido todo eso entre W1. Pero B1 por W3, si le echan un vistazo a la igualdad que está marcada con un asterisco amarillo, verán que B1 por W3 es lo mismo que B3 por W1. Entonces, en lugar de escribir B1 por W3, aquí puedo escribir B3 multiplicado por W1 y el denominador sigue siendo el mismo, es decir, W1, ¿no? Y entonces, la idea aquí, para futuras referencias, es que aquí estoy utilizando la igualdad que está marcada con un asterisco amarillo. Entonces, utilizando esa igualdad se deduce esto. E igual que lo hice en el renglón previo, el asunto ahora es que puedo cancelar las W's y lo que voy a obtener es B sub 3 y por ende la idea es que ya nos convencimos de que R multiplicado por W3 es exactamente lo mismo que B3 y por lo tanto también se cumple la igualdad en la tercera coordenada. ¿Y a qué me refiero con la igualdad en la tercera coordenada? Pues me refiero a que, en resumen, resulta que nos hemos convencido de que R por W es el vector B1, B2, B3, o en otros términos, es precisamente el vector V. Y esto resuelve el problema de encontrar el escalar en el caso 1. O sea, lo que hicimos fue decir, bueno, si la primera coordenada de W es distinta de 0, el escalar que se propone es la R que aparece en su pantalla, y esa R que aparece en pantalla, en vista de la información previa, resulta que en efecto es el escalar que estábamos buscando. Naturalmente, hay otros dos casos que no hemos considerado. ¿Qué pasa si W2 es distinto de 0? ¿Y qué pasa si W3 es distinto de 0? En esas circunstancias, ¿quiénes son los escalares que funcionan? Y la idea es que los casos que acabo de mencionarles, o sea, por ejemplo, el segundo caso sería ¿qué pasa si W2 es distinto de 0? Y la idea es que en estas circunstancias uno propone R como B2 dividido entre W2 y funciona de manera muy similar, entonces no voy a hacer este caso. Y en el tercer caso, esa sería la circunstancia en la que en la tercera coordenada de W nos quedó distinta de 0 y el escalar R que proponemos es, como podrán imaginarse, B3 dividido entre W3 y la idea es que tanto en el caso 2 como en el caso 3 resulta que estas propuestas del escalar R funcionan, pero les repito, como el procedimiento es enteramente similar, o sea, realmente no hay ninguna idea novedosa, es simplemente utilizar las fracciones como las que vimos previamente y la información acerca de las MUS. Como no hay ninguna cosa novedosa, no veo ninguna razón para exponerlo, entonces voy a dejarles estos dos como tarea moral, ¿no? No aparecen como tal en la lista de ejercicios,
pero es buena idea que ustedes terminen los detalles necesarios acá, ¿no? Recuerden que tenemos el tercer parcial el sábado de la semana entrante. Y para ese parcial pues, va a venir probablemente una demostración y entonces es importante que estas técnicas que les estoy presentando en pantalla sean técnicas que ustedes puedan reproducir, ¿no? Entonces, el consejo es que hagan esta parte. Entonces, antes o sea, ya con esto estaría demostrado el resultado, pero antes de pasar al siguiente resultado, la pregunta es si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario sobre esto o sobre o sobre alguna otra cosa. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, en esas circunstancias, déjenme buscar el archivo, el archivo de las notas para ver cuál es el siguiente teorema que tenemos que hacer. Entonces, notas de vectores. Entonces, el archivo del Classroom, ajá. Entonces ya terminamos la prueba del lema 1.17, ¿no? O sea, que pueden ver ahí en pantalla, en la parte superior de la pantalla. Y dice que dos vectores distintos del origen son paralelos, sí, solo sí, las mus son todas ellas iguales a 0, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la prueba del lema 1.18. Entonces, como verán, el lema 1.18 también es una equivalencia, es una equivalencia entre dos incisos. Y el inciso 1 habla de encontrarnos, o sea, los B y W son los mismos dos vectores distintos del origen de los que hemos venido hablando. Pero ahora, en el lema 1.18 se está añadiendo la hipótesis de que estos vectores no son paralelos, ¿no? Entonces, tengo dos vectores en R3, ambos distintos del origen, no paralelos, ¿no? Es la hipótesis que añade el lema 1.18. Y entonces me tomo un vector u cualquiera en el espacio y resulta que este vector u cualquiera en el espacio es ortogonal simultáneamente a B y a W. Sí, solo sí, u resulta ser un múltiplo escalar del vector cuyas coordenadas son mu sub 1, menos mu sub 2, mu sub 3. Y esto, digamos, antes de entrar en los detalles de la prueba, vamos a intentar explicarlo gráficamente. O sea, déjenme, voy a intentar hacer un diagrama. Entonces, imagínense que tenemos el espacio de 3 dimensiones y en el espacio de 3 dimensiones tenemos un vector v que es distinto del origen, ¿no? Ese vector que debo de pintar es en efecto distinto del origen. Y además, tengo este vector w que también es distinto del origen y tal y como lo piden las hipótesis del lema 1.18, los vectores B y W no son paralelos, ¿no? Entonces tengo estos dos vectores. Naturalmente el punto negro ese es el origen del sistema de coordenadas en R3. Y entonces, pensando en que este es un dibujo tridimensional, imagínense que tengo un vector U, y este vector U resulta que forma un ángulo de 90 grados con el vector V, y además forma un ángulo de 90 grados con el vector W. Y si recuerdan, habíamos platicado de esta idea justamente previo a la semana anterior. Habíamos dicho, estamos interesados en, dados dos vectores no paralelos, encontrar un tercer vector que forme simultáneamente un ángulo de 90 grados con estos dos vectores. Incluso intenté mostrarles esto con los lapicitos, ¿no? O sea, puse en el aire dos lápices de colores y traté de explicar la idea de quién sería este tercer vector que forma un ángulo de 90 grados simultáneamente con los vectores B y W. Esa era la idea que motivaba esta sección. La idea detrás del producto vectorial o el producto cruz de dos vectores es encontrar un vector que sea ortogonal simultáneamente a los vectores B y W. Y entonces, lo que está diciendo la proposición 1.18 es lo siguiente. Si yo tengo dos vectores B y W no paralelos y distintos del origen ambos, entonces, cualquier vector U que sea ortogonal a estos dos resulta ser un múltiplo escalar del vector mu sub 1 menos mu sub 2, mu sub 3. Y eso
más o menos se puede explicar, y eso más o menos se puede explicar del siguiente modo. Imagínense, por ejemplo, que este vector que estoy pintando de negro es el vector que tiene coordenadas mu sub 1 menos mu sub 2, mu sub 3, ¿no? Entonces, las mus son los determinantes de los que les hablé en la prueba previa. Entonces, tomen esas mus y hagan esta combinación que aparece en la parte baja de su pantalla. O sea, pongan como primer coordenada mu sub 1, como segunda coordenada el negativo de mu sub 2 y como tercer coordenada mu sub 3. Entonces, hagan esta combinación. Y ya armados con esta combinación, pues forman este vector en R3. Y entonces, lo que está diciendo el lema 1.18 es, si yo tomo cualquier vector azul, y con vector azul quiero decir un vector que sea ortogonal a B y W simultáneamente, que forme un ángulo de 90 grados tanto con B como con W, entonces el vector azul va a ser un múltiplo escalar del vector negro. En el dibujo que les estoy presentando en pantalla, de hecho, se deduce que el escalar, pues va a ser U va a ser un múltiplo escalar, según lo que veamos ahorita en la prueba del número 18, U va a ser un múltiplo escalar del vector mu1, menos mu2, mu3. Y de hecho en el diagrama se puede ver que el escalar va a ser negativo porque por la forma en la que pinté el diagrama, el vector mu1 menos mu2, mu3 tiene sentido opuesto al vector u, entonces va a ser un múltiplo escalar y no solo eso, sino que este múltiplo escalar, sino que el escalar va a ser negativo, ¿no? Entonces, esto que está aquí es una ilustración, digamos, geométrica de lo que, de una aplicación del lema 1.18. Pero el lema 1.18, pues, de nuevo, como el curso es geometría analítica, la prueba del lema 1.18, debe de pasar por, debe de pasar por un argumento analítico. Entonces, quiero convencerlos de que el lema 1.18 es cierto, y para convencerlos de que es cierto, déjenme mostrarles las dos implicaciones, porque dice que los enunciados son equivalentes. La única manera en la que un vector puede ser ortogonal simultáneamente a B y W es que sea un múltiplo escalar del vector formado por las mus, ¿no? Tal y como aparece en el inciso 2. Entonces, naturalmente tenemos dos implicaciones que hacer. Hay que ver que 1 implica 2 y hay que ver que 2 implica 1. Vamos a comenzar con 1 implica 2 y vamos a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy con la demostración de 2 implica 1. Pero vamos a empezar con la que ya dije, ¿no? Entonces vamos a producir ahora la demostración del lema 1.18 y tal y como les anuncié, vamos a empezar con 1 implica 2. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué vamos a tomar como hipótesis? Bueno, el inciso 1 dice que U y B son ortogonales y que U y W son ortogonales. Y a partir de allí, quiero deducir que U es un múltiplo escalar del vector formado por las mus. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Para 1 implica 2, tenemos por hipótesis, o sea, 1 implica 2 significa que estamos dando 1 por cierto, y entonces puedo decir que sabemos que U perpendicular a V y U perpendicular a W implica que pasa lo siguiente. Bueno, antes déjenme hacer una cosa aquí. Entonces, lo que quiero decir aquí es lo siguiente, ¿no? Sea U con coordenadas X, Y y Z. Entonces voy a llamarle X, Y y Z a las coordenadas del vector U, ¿no? Ajá, entonces punto y aparte. Por la hipótesis que tenemos en esta implicación, el que U sea ortogonal a V y el que U sea ortogonal a W, significa que si yo me tomo el producto punto
si yo me tomo el producto punto de B con U y el producto punto de W con U, esos dos productos puntos valen cero. Entonces, como esos dos son ortogonales, yo sé que el producto punto de B con U vale cero y que el producto punto de W con U vale cero, porque esa es precisamente nuestra definición de ortogonalidad. ¿Pero esto qué significa en términos de las coordenadas? Bueno, las coordenadas de V, ya lo hemos dicho varias veces, son B1, B2, B3. Entonces, cuando ustedes hacen el primer producto punto, ese primer producto punto se convierte en B1 multiplicado por X más B2 multiplicado por Y más B3 multiplicado por Z igual a 0, porque las coordenadas de U, como lo puse en el primer renglón, son X, Y, Z. Entonces, que el primer producto valga 0, lo que significa, este producto punto igual a 0, lo que significa es que esa suma de productos da como resultado 0. Pero por otro lado, no es el único producto punto que vale 0, también sé que el producto punto de W con U vale 0, y entonces a partir de allí obtengo que W1 por X más W2 por Y más W3 multiplicado por Z también vale 0. Entonces, a partir de los productos punto, obtengo que estos dos, o sea, obtengo estas dos ecuaciones igualadas a 0, ¿no? Y entonces, ahora me regreso a las hipótesis generales del lema 1.18, y como ya lo mencioné un par de veces previamente, el lema 18 añade la hipótesis de que B y W no son paralelos, ¿no? Recuerden que el símbolo de paralelismo tachado diagonalmente con una raya significa no paralelismo, ¿no? Entonces, B y W no son paralelos. Como B y W no son paralelos, entonces, como B y W no son paralelos, puedo utilizar el lema 1.17 para deducir lo siguiente. A ver, ¿qué dice el lema 1.17? Entonces, por hipótesis sabemos que B y W no son paralelos. El lema 1.17, por otro lado, dice, el lema 1.17, por otro lado, dice que paralelismo es equivalente a que todas las mus valgan 0. Y entonces, si no son paralelos, si B y W no son paralelos, es porque alguna de las mus quedó distinta de 0, porque el paralelismo es equivalente a que todas las mus valgan 0. Entonces, puedo utilizar aquí el hecho de que, por hipótesis, B y W no son paralelos, puedo utilizar el lema 1.17 para deducir que o la primera mu es distinta de 0, o la segunda mu es distinta de 0, o la tercera mu es distinta de 0, ¿no? Por el lema 1.17, la falta de paralelismo se convierte en que alguna de las mus va a quedar distinta de 0. Y tal y como podrán estar solo imaginando, pues esto nos produce tres casos, igual que la prueba que les presenté previamente. Entonces, el primer caso puede ser que mu sub 1 sea distinto de 0. Yo sé que alguna de las mus va a quedar distinta de 0. Entonces tengo tres casos. La primera mu es distinta de 0, la segunda mu es distinta de 0, o la tercera mu es distinta de 0. Y entonces, voy a analizar el caso en el que la primera mu es distinta de 0 y voy a ver cómo se resuelve. Entonces, para ver cómo se resuelve, el plan que tengo en mente es fijarme en lo siguiente. Yo sé que estas dos ecuaciones son ciertas independientemente de cuál de las mus es distinta de 0. Entonces, voy a tomar esa ecuación, voy a tomar el sistema de ecuaciones que está anotado allí en pantalla, y voy a reescribirlo de esta manera. Lo que quiero hacer es tomar, esta cantidad, B1 por X, y aquí abajo W1 por X, y voy a tomar esas dos cantidades y las voy a pasar al lado derecho. O sea, yo sé que la suma de las tres es igual a 0, pero tomo la primera y la muevo del lado derecho. Entonces, en otras palabras, a partir de la igualdad que está encerrada en el rectángulo verde, yo sé que B sub 2 multiplicado por Y más B sub 3 multiplicado por Z debe de ser menos B sub 1 multiplicado por X. O sea, tomé la primera ecuación, tomé B sub 1 multiplicado por X y lo moví al lado derecho. Eso provoca el cambio de signo que pueden ver en pantalla. Similarmente, tomo la segunda ecuación
ahora agarro W1 por X y lo muevo al extremo derecho. Entonces, W2 por Y más W3 por Z, esto sería el negativo de W1 multiplicado por X. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? O sea, a partir de lo que está encerrado en el rectángulo verde, puedo deducir ahora que se dan estas dos igualdades. Y entonces, ya con estas dos igualdades, una de las cosas que noto es que o sea, este sistema de ecuaciones que acabo de obtener, o sea, que estoy encerrando en un rectángulo rojo, se puede ver como, o sea, digamos, puedo decir que este es un sistema de ecuaciones 2 por 2. O sea, se puede ver como eso, ¿no? Es un sistema de ecuaciones 2 por 2, donde las variables son y y z, ¿no? Entonces estoy pensando que y y z son mis variables, y los coeficientes de estas variables son B1, B3, W2 y W3. Entonces, en ese sentido es que estoy pensando en que lo que está encerrado en el rectángulo rojo es un sistema de ecuaciones 2 por 2. Las dos variables son y y z, y los coeficientes son B2 y B3. Y entonces los negativos que aparecen del lado derecho los estoy pensando como constantes, ¿no? O sea, seguramente ustedes habrán visto sistemas de ecuaciones incluso más complicados, ¿no? Pero seguramente sistemas de ecuaciones 2 por 2 en sus cursos de álgebra o tal vez en el curso de geometría analítica 1. Y ya sea en el curso de álgebra o en el curso de analítica 1, les habrán explicado que se puede resolver un sistema de ecuaciones 2 por 2 mediante la regla de Cramer, ¿no? Entonces, según la regla de Cramer, si yo quiero saber cuánto vale y y z, lo que tengo que hacer es calcular el determinante del sistema, y luego modificar este determinante del sistema para obtener los valores de y y de z. Y entonces, fíjense, ¿quién es el determinante del sistema? Entonces tenemos uno. El determinante del sistema es el determinante formado por todos los coeficientes. ¿Y cuáles son los coeficientes? O sea, el determinante del sistema es B2, B3, W2, W3. Pero si le echan un vistazo, B2, B3, W2, W3, si le echan un vistazo a nuestra definición de las MUs, aquí lo tengo bien escrito, en la parte superior de la pantalla está la definición de las MUs. Entonces, B2, B3, W2, W3 es precisamente mu sub 1, ¿no? O sea, el determinante del sistema que estaba encerrado en el rectángulo rojo, lo anoté, coincide con el numerito al que le hemos llamado mu sub 1, ¿no? Entonces, la idea es que el determinante del sistema es este determinante, pero este determinante es el numerito al que le estamos llamando mu sub 1. Entonces ya tenemos el determinante del sistema. Después, ya que conozco el determinante del sistema, la idea es que puedo calcular cuánto vale la y. Y la y, según la regla de Cramer, va a ser un cociente de determinantes, va a ser un determinante sobre otro determinante, ¿no? Entonces, el denominador en la regla de Cramer es el determinante del sistema, pero como ya lo expliqué en el inciso 1, el determinante del sistema es mu subíndice 1. Entonces, y es una fracción que tiene como denominador a mu sub 1, y si recuerdan la regla de Cramer, recordarán que para encontrar cuánto vale el determinante que aparece en el numerador, aquí arriba un determinante, para saber cuánto vale el numerador, lo que tengo que hacer es tomar el determinante del sistema, fijarme quiénes son los coeficientes de las y's, porque y es la variable que quiero encontrar. Entonces tomo el determinante del sistema, me fijo quiénes son los coeficientes que tiene la y, entonces en este caso los coeficientes de la y son los que encerran el rectángulo verde, B2 y W2, y en lugar de esas cantidades, lo que pongo son los términos independientes, pero en estas circunstancias, los términos independientes son los que acabo de encerrar de verde en la parte superior de la pantalla, o sea, menos B sub 1 por X,
menos W sub 1 por X. Entonces, siguiendo la regla de Cramer, en lugar de la columna de las Y's, tengo que poner la columna de los términos independientes. Entonces aquí quedaría menos B sub 1 por X menos W sub 1 por X, porque esta es la que corresponde, esta columna es la que correspondería a los coeficientes de las Y's, y esos coeficientes de las Y's los reemplazo por los términos independientes. Eso es lo que pide hacer la regla de Cramer. Entonces, la primera columna ya quedó y la segunda columna queda idéntica, ¿no? O sea, la segunda columna va a ser P3, W3, ¿no? O sea, quedaría... eso es lo que daría el Y utilizando la regla de Cramer tal cual, ¿no? Y de manera similar, puedo calcular Z, y de nuevo Z va a ser una fracción, su denominador va a ser el determinante del sistema, pero el determinante del sistema en lo que estamos haciendo es mu sub 1, y ahora los coeficientes de Z son B3 y W3, entonces la columna de los coeficientes de Z debe ser reemplazada con la columna de los términos independientes. Así que el determinante que está en el numerador de Z es B2, W2, y por la regla de Cramer, aquí debo poner los términos independientes. Entonces queda menos B1X menos W1X. Y el determinante así calculado resulta ser el valor, de Z. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, entonces con la regla de Cramer ya tenemos cuánto, o sea, con la regla de Cramer ya sabemos cuánto vale Y y cuánto vale Z, ¿no? Simplemente regla de Cramer. Ahora, quiero que le echemos un vistazo al ejercicio 1.14 de la lista. Entonces, de acuerdo al ejercicio 1.14 de nuestra lista de problemas, la de vectores, ¿no? Ya no estamos hablando del libro, ¿no? De acuerdo al ejercicio 1.14, y a lo mejor esto o sea, a lo mejor no hay necesidad de mencionar el ejercicio 1.14 porque esto tal vez ya lo hayan visto ¿cómo se llama? En sus cursos de álgebra. Una propiedad que tienen los determinantes de cualquier tamaño, aquí solo me interesa para determinantes 2×2, pero una propiedad que tienen los determinantes de cualquier tamaño es que si un escalar, por ejemplo la X que estoy pintando de rojo en pantalla, si ese escalar multiplica a una columna del determinante, entonces puedo sacar el escalar, ¿no? Entonces, de hecho, aquí voy a pensar en que menos X es un escalar, y el escalar menos X aparece multiplicando a todos los elementos de la primera columna del determinante. Entonces, pensando en eso, Y quedaría igual a, bueno, ya vamos a hacerlo, a lo mejor es conveniente hacerlo paso a paso, ¿no? Entonces, según el ejercicio 1.14, calcular el determinante de menos B1X menos B1X menos W1X, y luego aquí B3 y W3. Esto es lo mismo que sacar el escalar menos X y multiplicarlo por el determinante que haya quedado. B1, W1, B3, W3, ¿no? Entonces quedaría eso. Y les repito, el ejercicio 1.14 simplemente dice que los escalares que multiplican a una misma columna se pueden sacar del determinante, y es lo que acabo de hacer, ¿no? Pero fíjense ahora que este determinante, el que aparece en la parte central de la pantalla, B1, B3, W1, W3, es, si le echan un vistazo, ¿no? De nuevo al texto, verán que el determinante, repito, B1, B3, W1, W3, fue el que nos encontramos, ese es precisamente mu subíndice 2, ¿no? O sea, puedo reemplazar el determinante que nos quedó multiplicado por menos X. Puedo reemplazar ese determinante por mu sub 2. Entonces aquí, esto sería igual a menos X multiplicado por mu subíndice 2, porque el determinante B1, B3, W1, W3 es precisamente mu sub 2. Y esta es una de las cosas que voy a utilizar en un momentito. De hecho, quiero reescribir esto como menos mu sub 2 multiplicado por X. Es exactamente lo mismo, pero siento que en lo que sigue se va a entender mejor si lo dejamos así, ¿no? Entonces, de acuerdo al ejercicio 1.14 puedo hacer todo esto, y a lo que llego es a que este determinante vale
menos mu sub 2 multiplicado por x. De manera similar, ahora fíjense en z. Entonces, en z lo que tengo es el determinante de B2, W2, menos B1 por X menos W1 por X. Tengo este determinante. Tal y como lo hice previamente, voy a tomar el escalar menos X y voy a sacarlo del determinante. Entonces aquí va a quedar menos X por, y el determinante que queda, ¿no? Después de haber, digamos, factorizado o sacado el escalar, es B2W2, esa columna permanece intacta, y B1, W1, ¿no? Quedaría este determinante. Pero si le echan un vistazo a los apuntes del libro, verán que B2, B1, W2, W1 es uno de los determinantes que igual ya habíamos mencionado. De hecho, este determinante es mu sub 3. Pueden echarle un vistazo a los apuntes y verán que en efecto ese determinante es mu sub 3. Igual que lo hice previamente, quiero... no, perdón, aquí hay un error. Esto no es mu sub 3, una disculpa. Aquí cometí un error. No, porque mu sub 3, déjenme mostrarles dónde está mi error. En el primer renglón aparece B2, B1, W2, W1. Y yo me confundí y dije que ese era mu 3. Pero mu 3 no es ese determinante porque las columnas están al revés. O sea, en mu 3, la primera columna es B1, W1 y la segunda columna es B2, W2. Pero en el determinante que me apareció acá, fíjense que el orden está invertido. O sea, primero están la columna de los que tienen subíndice 2 y luego está la columna de los que tienen subíndice 1. Entonces, en primer lugar, o sea, no puedo decir que eso es igual, no puedo decir que eso es igual a mu sub 3, porque no es igual a mu sub 3, las columnas están al revés, pero una cosa que sí puedo hacer es la siguiente. Igual, en el ejercicio 1.14, se les pide demostrar que si uno intercambia columnas en un determinante 2 por 2, ese intercambio de columnas lo que produce es un cambio de signo. Entonces, si me tomo el determinante de arriba e intercambio las columnas, o sea, la operación que estoy haciendo acá es tomar la primera columna y volver la segunda columna y viceversa. Entonces, por el ejercicio 1.14, eso es lo mismo que menos B1, W1, y luego aquí B2, W2, porque hice este cambio en las columnas. Y repito, el cambio en las columnas lo que produce, y es una de las cosas que les queda a ustedes verificar en el ejercicio 1.14, produce un cambio de signo en el determinante. Pero ahora sí, B1, B2, W1, W2 ya están en el orden correspondiente para que podamos obtener mu subíndice 3. Entonces, esto, bueno, naturalmente menos por menos da más, y esto quedaría entonces mu sub 3 multiplicado por x, ya después de haber simplificado los signos y de haber hecho la sustitución, ¿no? De que eso en efecto es mu sub 3, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta este paso? ¿Algo que quieran que se explique con más detalle? Muy bien. Y regresemos entonces, esto fue el cálculo de determinantes, ¿no? Entonces, regresemos entonces a los incisos 2 y 3, ¿no? Que aparecen allí en pantalla. Los incisos 2 y 3 dicen que y es el primer determinante sobre mu sub 1. Pero ya vimos que ese determinante es lo mismo, está en la parte baja de la pantalla, el determinante que aparece en el numerador de y es menos mu sub 2 multiplicado por x. Entonces, puedo decir ahora que, en resumen, se obtiene lo siguiente. Y es menos mu sub 2 multiplicado por x y el denominador sigue siendo el determinante del sistema, sigue siendo mu sub 1, ¿no? Y z es, échenle un vistazo al inciso 3, es el determinante que desarrollamos en segundo lugar dividido entre mu sub 1, pero ya vimos que el determinante que hicimos en segundo término da como resultado mu 3 multiplicado por x, entonces z es mu 3 multiplicado por x, esto dividido entre mu sub 1. Entonces, lo único que hice, lo único que estoy haciendo en esta parte es el reemplazo, el reemplazo correspondiente, ¿no? Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Es una sustitución simple, pero si alguien tiene alguna pregunta, ahora sería buen momento. Muy bien. Y entonces, ya
Ya nada más nos queda menos de un minuto de la clase habitual, pero ya me faltan pocas cuentas, entonces voy a pasarme un poquito del tiempo, probablemente un minuto o 2 minutos. Naturalmente, si alguno de ustedes quiere retirarse, recuerden que no hay ningún problema, todo esto se va a quedar grabado por una semana en nuestra página, pero voy a tomarme un par de minutos más de lo que habitualmente hago, ¿no? Recuerden que normalmente la clase acaba a las 10:55 y esta vez voy a tomarme un minuto o 2 minutos más para finalizar el argumento. Bueno, entonces ya una vez dicho eso, recuerden que lo que queremos probar es que el inciso 2 es cierto. Entonces, para probar que el inciso 2 es cierto, lo que quiero demostrar es que U es un múltiplo escalar de mu1 menos mu2, mu3, ¿no? Entonces, déjenme anotar eso acá, ¿no? O sea, lo que quiero es, porque eso es lo que pide el inciso 2. Entonces, lo que quiero es que haya un escalar R, de tal manera que U se puede escribir como R multiplicado por mu1 menos mu2, mu3. Eso es lo que quiero, porque eso es lo que pide el inciso 2. Si revisan los apuntes del texto, verán que el inciso 2 dice que U es un múltiplo escalar del vector mu1 menos mu2, mu3. Que sea un múltiplo escalar, pues significa que hay un escalar que hace el truquito que está aquí, ¿no? Y entonces propongo hacer lo siguiente. Propongo que tomemos R como el escalar X dividido entre mu sub 1, ¿no? Recuerden que X es la primer coordenada, o sea, regresando al principio, la primer coordenada de U es X, ¿no? Entonces, U es un vector ya fijo, y entonces el vector U tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, lo que estoy diciendo es, vamos a tomar como escalar a la primer coordenada del vector U dividida entre mu sub 1. Pues propongo eso, ¿no? Y naturalmente, cuando yo hago R multiplicado por, perdón, cuando yo hago R multiplicado por, si yo tomo R y lo multiplico por mu sub 1, las mu's se cancelan y esto da como resultado X, ¿no? Entonces, R multiplicado por mu sub 1 es X. Ahora, por otro lado, si yo tomo R y lo multiplico por mu sub 2, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, R multiplicado por mu sub 2, fíjense qué cosa es. Esto es lo mismo que X dividido entre mu sub 1, porque eso es precisamente el valor de la R, y lo que tendría que hacerse es multiplicarlo por mu sub 2. Pero entonces esto se puede reescribir como mu sub 2 multiplicado por X y luego dividido entre mu sub 1. Pero échenle un vistazo, y ya casi terminamos, échenle un vistazo a esta igualdad. Y es lo mismo que el negativo. Y es lo mismo que el negativo que de mu sub 2 por X dividido entre mu sub 1. Entonces puedo tomar esto que está acá y pasarme aquí y decir que, bueno, esto es lo mismo que menos Y, ¿no? O sea, R multiplicado por mu sub 2 es lo mismo que menos Y en vista de la igualdad que está sombreada de amarillo. ¿Alguna duda sobre eso? Y ya para terminar, R multiplicado por mu sub 3 es lo mismo que X dividido entre mu sub 1, porque esa es nuestra definición de R, y esto tendría que multiplicarlo por mu sub 3, pero como ya hemos visto varias veces, esto es lo mismo que mu sub 3 multiplicado por X dividido entre mu sub 1, pero ahora regresamos regresamos y le echamos un vistazo a esto. Z es mu 3 por X dividido entre mu 1, y por lo tanto, puedo utilizar esta igualdad aquí abajo y obtener que mu3 multiplicado por x sobre mu sub 1 es exactamente lo mismo que z. Y por lo tanto, si yo hago r y lo multiplico por mu1 menos mu2, mu3, las cuentas de arriba me garantizan que esto va a ser primera coordenada X, segunda coordenada Y tercera coordenada Z. En otras palabras, va a suceder que R multiplicado por esta terna de vectores dé como resultado X, Y, Z, ¿no? Y esa sería y esto ya terminaría la prueba del caso 1, es decir, en el caso en el que mu sub 1 queda distinto de 0,
automáticamente, mediante la regla de Kramer, nos queda que el escalar R igual a X entre mu sub 1 es el que funciona. Y como podrán ya imaginarse, hay otros dos casos que no hemos analizado. Y esos dos casos, nada más los anoto y ya me despido, son el caso 2, que sería mu sub 2 distinto de 0, y el caso 3, que sería mu sub 3 distinto de 0. Y la idea es que lo que se hace en lo que se hace en estos dos casos es muy similar a lo que hicimos en el caso 1, que es el que intenté presentar a detalle, y por eso se les queda como tarea moral, ¿no? De nuevo, no es uno de los ejercicios que están anotados en la lista, pero para el examen del sábado de la semana entrante podría ser que una de las preguntas fuese completa la prueba, ¿no? ¿Hace el caso 2 o hace el caso 3? Entonces, les recomiendo que lo intenten ustedes en casa, y si no funciona, pues pregúntenle a Isabel o a Alonso, ¿no? O sea, revisen las notas y lo que se puede hacer. Muy bien. Entonces, una disculpa por habernos pasado ya 5 minutos. Espero no estamos distrayendo de sus otras clases. Muy buen inicio de semana, y la mejor de las suertes. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Gracias, Los maestro. maestros, Hasta luego. Nos vemos. hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.